Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del poder del desapego, cómo liberarnos del sufrimiento emocional que nos genera el desapego. Quédate que ya vamos a comenzar. Buen día Sara, ¿cómo estás? María Virginia, buen día. Bien, vamos a esperar un ratito más, ahí para que se vayan sumando los que tengan que estar. Después va a quedar grabado, así que no hay problema con esto. Buen día Sara. Muy bien, hoy tenemos un tema súper interesante, súper interesante. Ahí está, a ver, ahí está. Que es el desapego, ¿no? Poder trabajar con el desapego o con los apegos, poder generar un desapego de los apegos, ¿no? Aunque suene redundante. Eh, Lamentablemente el apego influye generalmente en nuestras relaciones, en nuestras emociones. Hay que tener buena capacidad para poder discernir y trabajar sobre esas cosas que nos apegan. Hoy vamos a ver eso, ¿no? El desapego puede ser una gran herramienta, sobre todo para nuestra libertad emocional y aumentar nuestro bienestar. Ajá. Bueno, el desapego se va a poder desarrollar sin perder, en lo posible, sin perder esa conexión que tenemos, esa conexión auténtica con los demás y obviamente con nosotros mismos. Vamos a ver cuáles son las ideas generales de la charla. Estas ideas generales nos van a dar una guía y básicamente lo que vamos a hablar en el transcurso de los siguientes minutos. Entonces, las ideas generales de nuestra charla es, primero, qué es el apego y por qué se origina. Después vamos a ver los tipos de apego y cómo nos afectan. Vamos a tratar de entender al desapego. A muchos los confunden con indiferencia, pero es mucho más allá de eso. Después vamos a ver algunas de las prácticas posibles para desapegarnos, para ayudar a liberarnos de estos apegos, ¿no? Algunas de las técnicas que se pueden usar para poder crecer personalmente. Y como último, vamos a hablar del apego como el camino, como un camino interior, como un camino hacia esa paz o esa búsqueda de paz interior a través de algunas preguntas para reflexionar. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Entonces, algunas cosas las voy a leer, otras cosas las voy a comentar. Entonces vamos a definir qué es el apego y por qué se origina. Entonces, el apego es un vínculo emocional que desarrollamos hacia personas, objetos o ideas. No necesariamente tiene que ser material. Aunque en esta sociedad hay dos grandes apegos, ¿no? A lo material y a lo emocional, a las personas sobre todo. Obviamente es una respuesta natural que comienza a formarse en la infancia. Este vínculo generalmente a nuestros cuidadores o a las personas que están en nuestro entorno. Este vínculo puede proporcionarnos cierto sentido de seguridad y estabilidad, ¿no? Por eso los niños se sienten muy seguros cuando están con un papá o la mamá, generalmente más con la mamá al principio. Por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes ejemplos son los niños por ejemplo, las mascotas en sus primeras etapas, ¿no? Cuando son pequeños.
siempre se sienten más cómodos con su cuidador. ¿Qué sucede con esto? Que luego en contextos de vida adulta y cuando empezamos a desarrollarnos, ese apego hacia los cuidadores, generalmente, estamos hablando de una cuestión de que se genera desde niño, nos puede llevar a experiencias de sufrimiento, sobre todo si nos volvemos demasiado dependientes, o no, en realidad nos hacen demasiado dependientes y nosotros obviamente nos volvemos dependientes y nos cuesta muchísimo poder soltar aquello a que nos apegamos, ¿no? Lamentablemente a veces las personas que están a nuestro cuidado no lo hacen seguramente no lo hacen con ninguna intención, pero generan cierto tipo de apego. La mejor forma de apegarnos es darnos todo, ¿no? Cuidarnos, sobreprotegernos, no dejarnos que tengamos experiencias dolorosas y demás. Entonces, esa es una de las cuestiones por qué se origina el apego, ¿no? Se apega generalmente a personas, de niño a personas, y después empiezan, ahora vamos a hablar qué tipos de apegos hay, ¿no? Pero ideas, cosas materiales, etc. Culturas, idiomas y demás. Bien, entonces, si alguno tiene preguntas, la va haciendo ahí, que por ahora son un poquito, así que las puedo ir viendo, así que podemos contestarlas si están relacionadas a lo que estamos hablando. Bueno, los tipos de apego y cómo nos afectan. Seguramente hay más, ¿no? Vamos a nombrar algunos. Bueno, obviamente hay algunos lo vamos a conocer, por ejemplo, el apego a las personas. Esto surge cuando creemos que la presencia de alguien o el comportamiento de alguien es indispensable para nuestra felicidad. ¿Sí? Ese es el apego hacia las personas. Generalmente también tiene que ver, acá entra también un poquito, ¿no? los miedos. El apego es el miedo a no tener aquello que yo creo que me brinda tal cosa. En este caso puede ser la felicidad. Pero puede ser dinero, puede ser hogar o casa, puede ser trabajo, un montón de cosas. Apego a objetos materiales. Esto se da cuando asociamos nuestra felicidad, nuestro bienestar a cosas materiales. Acá hay algo que está súper interesante con las cosas materiales, que es una cosa es el cuidado y otra cosa es el apego. Nosotros podemos tener muchas cosas materiales, cuidarlas, tratarlas bien, mantenerlas, pero si les pasa algo o no las tenemos más, no sufrir por ello. Entonces, una cosa es el cuidado, el mantenimiento, todo lo que requiere que esa cosa material sea útil y me brinde satisfacciones. Y otra cosa es apegarme a eso, ¿no? Que si lo tengo, no lo tengo, si se rompe, no se rompe, me hace sufrir, me hace pasar malos momentos. Entonces, el apego a los objetos materiales es otro de los tipos de apegos que hay. Fíjense que estos son los más comunes, ¿no? Apego a creencias o pensamientos. Apegos a creencias o pensamientos, ¿no? Entonces, acá viene, cuando nos aferramos, sobre todo en forma rígida, inamovible, que la mente estructurada, el pensamiento estructurado, que puede ser nuestro o no, pero generalmente después lo adaptamos. Entonces, cuando nos aferramos a esas ideas, a esos conceptos o a esa, lo que sea como creencia o pensamiento, sin cuestionarlo sobre todo, o sin la posibilidad de adaptarlo. Entonces ahí cuando tenemos que movilizar una idea, una creencia o un pensamiento, llevarlo a otro plano, nos molesta, nos ponemos mal e incluso es signo generalmente de pelea, y eso no nos permite crecer, sobre todo cuando
cuando hay conocimientos nuevos o cuando hay cosas a trabajar sobre nosotros para, llevándolo a un término de salud, para sanar. Yo hablo de bienestar general o de trabajar para ser cada vez mejor, cada vez ser mejor persona. Siempre el éxito o lo que para los que son deportistas o los que les gusta la competencia, lo que es ganar, es cada día ser un poquito mejor. Y eso es todos los días. Eso es el éxito, eso es ganar, ¿no? Sobre todo sobre el bienestar de uno. Bien. Otro de los apegos muy comunes es el apego a la identidad o al ego. El ego es tremendo, ¿no? Esa identidad es una necesidad imperiosa de reafirmarnos en un yo constante y rígido, ¿no? Estructurado, ¿no? Yo soy tal cosa. Yo soy, yo soy maestro, yo soy profesor, yo soy político, yo soy rico, yo soy pobre. Entonces, cuando nos aferramos a algo de una manera muy sólida y tenemos que reafirmarlo todo el tiempo, eso nos va a generar una resistencia a cambios, generalmente sobre nosotros mismos, ¿no? Y en realidad también lo que es la aceptación de cosas de nosotros mismos que no nos gustan, a cualquier punto, ya sea desde la parte profesional, desde la parte familiar, desde la parte de pareja, desde la parte social. Hay personas o personajes, porque está el ego ahí en el medio, que se aferran a lo que fueron, por ejemplo, en alguna época y ya no lo son. Hola Gloria, ¿cómo estás? Entonces estos son los 4 apegos más comunes, ¿no? El apego a las personas, a los objetos materiales, a las creencias o pensamientos y a la identidad o al ego, más al ego. Y acá voy a desarrollar dos apegos que son los más tradicionales. El apego emocional y el apego mental. Entonces vamos a hacer un poquito de diferencia. ¿Cómo se origina el apego emocional? Generalmente el apego emocional surge a través de nuestras experiencias, nuestras vivencias, sobre todo afectivas. Y tiene mucho que ver, o está muy vinculado a lo que es esa búsqueda de seguridad, de pertenencia y afecto sobre todo, ¿no? Muchas veces cuando uno busca afectos de los pares, o ya sea de los padres, de los hermanos, de la pareja, de los hijos, bueno, aparece cierto apego emocional y eso me hace hacer cosas que a lo mejor no quiero hacer. Eso es lo que me hace el apego emocional. Sobre todo en relaciones personales, donde las emociones generalmente están a flor de piel. ¿Qué característica tiene el apego emocional? Se manifiesta como una necesidad de mantener cerca a esas personas. También puede ser situaciones o objetos, piensen esto, objetos que generan sentimientos de confort y seguridad emocional. Póngalo en su mente, a ver, y empiecen a pensar en sus cosas, ¿no? El apego a una pareja, un amigo o una familia, ¿sí? El dolor también se apega. El dolor también se apega porque cuando yo me apego a un dolor y no lo quiero soltar, no lo quiero transformar, no lo quiero trabajar, me apego y me da cierta identidad o me pone en cierto lugar. Y ahí aparece la palabra víctima, llamar la atención, ¿no? Esos apegos que no me dejan salir de ese lugar. Son apegos emocionales. ¿Y qué efecto tiene un apego emocional? Obviamente que
Eh, en síntomas físicos puede aparecer, por ejemplo, la ansiedad, el miedo al abandono. Esto es muy clásico de los apegos que me abandonen. La dificultad de dejar ir, ¿no? Sobre todo cuando la muerte, ¿no? En la muerte o, por ejemplo, también es algo muy común es cuando los hijos buscan otros horizontes y los padres los quieren tener ahí cerquita. Entonces, bueno, ahí aparece, ¿no? Este tipo de apegos. Cuando se pierde el vínculo o cuando se va diluyendo el vínculo, aparece sufrimiento intenso. Entonces aparece esto que yo les decía, ¿no? La ansiedad, los miedos. ¿Y por qué? Porque obviamente está relacionado a los afectos y generalmente a la búsqueda del bienestar emocional. Por eso el apego emocional. El otro apego es el mental, el apego mental, son los más comunes. Generalmente está ligado a ideas, a creencias y sobre todo construcciones mentales que creamos sobre nosotros mismos, ¿no? Ahí aparece el ego. Nosotros mismos, los demás y el mundo. Bueno, yo soy bueno y los demás no son buenos. Para no decir malas palabras, nada de esas cosas, ¿no? También, bueno, acá entra mucho lo que es el juicio, ¿no? Normalmente esto aparece por patrones de pensamientos y sistemas de creencias que se consideran o que consideramos, por ejemplo, inmutables o los correctos, ¿no? Los sistemas de pensamiento. Esto es lo que es y no hay otra cosa. Entonces ahí, bueno, empieza a aparecer ese apego a esas ideas o creencias, ¿no? O constructos mentales también. ¿Qué característica tienen este apego mental? Generalmente se manifiesta con una rigidez, ¿no? El cabeza dura, el terco, como es, bueno, iba a decir otra cosa. Este apego, bueno, se manifiesta generalmente por la rigidez con que la gente manifiesta sus ideas, los juicios, sus opiniones. Y acá podemos hablar en un nivel más interno. Cuando aparece una persona así, tenemos que ir viendo su inseguridad. Que esto es una forma, crea su personaje para poder protegerse de su inseguridad. Puede ser. Entonces, ¿esto qué hace? La característica del apego mental hace que las personas se vuelvan inflexibles o rígidas y obviamente se resisten totalmente a cambios, sobre todo de pensamiento. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo muy común es, si yo soy exitoso, voy a tener trabajo. Si yo lo llevo a mi profesión. Si yo soy cinto negro, voy a poder dar clases, voy a esperar a ser cinturón negro para dar clases. Entonces, y si no llego a cinturón negro, no doy clases. Y otra de las cosas, por ejemplo, que es muy común en nuestra sociedad, es que mientras más cosas materiales tengo, más exitoso creo que soy. Una parte de la sociedad mide eso, o la mayoría, ¿no? La parte superficial, ¿no? Mientras más cosas tienen, más de éxito es. Pero más cosas tienen, más cosas para sufrir tienen, dependiendo de cómo sea con esa cosa. Y ahí tiene que ver el apego a lo material. ¿Qué efecto tiene el apego mental? Bueno, nos limita, genera resistencia al cambio. Hay muchos conflictos interpersonales, todos conocemos un conflictivo de este tipo, ¿no? El cabeza dura, el que no se puede hablar, el que siempre tiene la razón. Y obviamente este tipo de personas tienen muy reducido la realidad, porque ellos solamente ven lo que ellos creen que es. Y obviamente rechaza ideas diferentes o creencias diferentes. ¿Sí? Ok.
Bien, ¿alguna pregunta? Aprovechen, ¿eh? Bien. Vamos a entender el desapego. Vamos a hacer una desmistificación. Porque generalmente cuando se habla de desapego o el concepto de desapego, cuando uno es desapegado no significa que es frío o es indiferente, sino que uno tiene o empieza a tener la habilidad de relacionarse con situaciones, con creencias, con personas, con cosas materiales, de una manera libre, libre y plena, lo disfruta plenamente y sin depender del control sobre aquello que nos aferramos. Pues libre. ¿Querés estar conmigo? Bien, no querés estar conmigo, no hay problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Te puedo enseñar? Bien, no querés que te enseñe, tampoco hay problema. Disfrutemos un mate, una charla, lo que sea, ¿no? Se me rompe el auto, se rompió el auto, lo arreglo, punto. Y soluciono sobre el momento. Entonces, eso es una de las partes que hay que entender sobre el desapego. Es el desapego que nos brinda un estado de libertad emocional. Ese estado de libertad emocional nos va a permitir vivir en el presente. Sí, uno necesita la seguridad para el futuro, necesita tener cosas y demás, pero libre de aferrarnos. Si lo tenemos bien, si no lo tenemos, bueno, fantástico. Que eso no sea condicionante de nuestra felicidad o de nuestro bienestar, ¿no? Estar desapegados nos hace vivir muy en el presente. Cuando estamos apegados a cosas, todo el tiempo trasladamos nuestra mente al futuro. Si no está, si se rompe, si lo pierdo, si no lo tengo, etc. El apego nos saca del presente y nos lleva al futuro y nos conecta emocionalmente con emociones que generalmente no son buenas, generalmente están relacionadas al miedo. Bueno, el apego es, dentro de las emociones subyacentes del miedo, una. Si yo no tengo apego, no tengo miedo. Por eso vivo en el presente y con una emoción que no me pone en estado de supervivencia. Todos los que más o menos vienen siguiendo las charlas saben que el miedo es un modo de supervivencia, de poner en modo supervivencia, ¿no? Poner todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro se pone en modo supervivencia y todo está relacionado a lo que va a pasar, a lo que puede llegar a pasar. Y no disfrutamos del momento presente. Cuando hay peligro está bien, pero a veces no hay peligro. Entonces sufrimos al cohete. Según las enseñanzas budistas y otras filosofías orientales, el apego es una de las causas de mayor sufrimiento y en las meditaciones, los objetivos de las meditaciones que se hacen en estas líneas de enseñanza, se busca, una de las líneas es desarrollar la capacidad del desapego. Cuando estas líneas de enseñanza, sobre todo las orientales, cuando uno busca trabajar la meditación y crecer en el modo espiritual o desarrollarnos personalmente, el desarrollo personal y el trabajo más en una línea espiritual, el apego se vuelve como una de las causas que generan más dolor, o se las ve como una de las causas que generan más dolor e insatisfacción. Ya que, bueno, genera dependencia emocional, mental, bueno, lo que sea, ¿no? Que si esa parte no está satisfecha, obviamente produce angustia, produce ansiedad, produce todo lo que está en las líneas de las emociones del miedo. Aquellos que están en pareja o que tienen una pareja, si
por ejemplo, pensar el hecho de que no la podemos tener por cualquier cosa, por cualquier situación que pase, o cuando, por ejemplo, los celos, aparece una persona ahí que me genera celos o que le genera celos a la otra persona, me siento amenazado, voy a perder, que puedo llegar a perder a esa pareja o a esa persona, ¿no? O cuando el papá o la mamá, el hijo quiere más a un tío o una tía, empieza a tener como miedo, me va a querer menos, lo quiere más al tío, me quiere más. Un montón de cosas que las personas se imaginan, ¿no? Entonces eso generalmente da miedo y la sensación de perder control sobre eso que tengo apego, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar ahora de lo que podemos hacer o las técnicas para practicar el desapego, ¿no? Generalmente son técnicas de crecimiento personal. No vamos a hacer técnicas ahora porque lleva mucho tiempo de práctica y demás, pero sí podemos hablar de algunas y sugerir a aquellos que necesiten trabajar con el apego o empezar a desapegarse, qué es lo que pueden hacer. Entonces, hay tres técnicas que son muy importantes, ninguna es más que otra, pero podemos trabajar, yo les voy a nombrar tres. Ahí me ajusto, Sara, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja el apego? Terapia profesional, por supuesto. Siempre es importante estar acompañados con alguien que nos pueda guiar de mejor manera, en cualquier ámbito. Entonces acá yo les voy a dejar, les comento tres líneas de técnicas que se pueden hacer para trabajar con el apego, ¿no? Para empezar a transmutarlo a desapego, ¿no? La meditación, fundamental. La meditación, una de las técnicas de meditación es la observación de los pensamientos y las emociones. Por ejemplo, después si quieren lo pueden hacer, sentarse en el lugar que están, cerrar los ojos, respirar un poquito y empezar a observar los pensamientos que van teniendo y las emociones que van teniendo de acuerdo a esos pensamientos que van surgiendo. Me puedo enfocar en los pensamientos, me puedo enfocar en las emociones o en ambos. Eso va a depender de la capacidad de cada uno. Es una de las técnicas, ¿no? Generalmente es una técnica muy budista, ¿no? La observación de pensamientos y emociones. Me siento y me concentro a ver qué pensamiento viene, qué emoción viene, qué emoción tengo en este momento, qué emoción surgió a través de ese pensamiento. Entonces, ahí puedo empezar a identificar pensamientos y emociones. O puedo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Puedo, a ver, ¿qué me genera apego? Un auto, vamos a poner un auto, vamos a hacer una cosa material para no entrar en detalle, ¿no? ¿Por qué? Y empiezo a ver, empiezo a observar. Por ejemplo, ¿no? Si no tengo el auto, ¿qué? Tengo que andar en colectivo, el tiempo, no quiero gastar tiempo en la espera, el servicio es bueno, todos los pensamientos que lleven en relación al apego de lo que ustedes tengan apego. Emociones, pensamientos, ideas también. Si tengo auto o no tengo auto. Si tengo auto, ¿qué me genera? ¿Qué estatus me da tener auto? ¿Qué estatus me da andar en colectivo? Y así, por ejemplo. El primero que se me vino en la cabeza. Otra de las prácticas muy importantes también, parece más moderna, pero en realidad es muy antigua, ¿no? La práctica del mindfulness. El mindfulness es tiempo presente, ¿no? La mente presente todo el tiempo. Una versión más moderna, ¿no? Aparece en los años 70 esta parte, pero son técnicas milenarias de meditación y de concentración que se fueron ayornando, modernizando para hacerlas más marketineras o para poder venderlas de otra manera, pero que son muy buenas. La práctica del mindfulness
consiste en el momento presente, ¿no? Y empieza a trabajar sobre los juicios. Los juicios es todo lo que nosotros juzgamos, ¿no? Todo lo que nosotros decimos sobre algo o alguien. Entonces, el juicio permanente, todo el tiempo. Ah, qué lindo, qué feo, esta persona es buena, esta persona es mala, ¿no? Qué lindo auto. Todo lo que tenga, todo lo que sea adjetivo es un juicio. Todo pensamiento en relación a clasificar algo es un juicio. Entonces, al estar presente yo puedo identificar eso y puedo soltar. Digamos, podría tratar de pasar una situación sin darle un juicio, simplemente vivirla. Después, lo que yo puedo hacer en relación a esa situación, elegir, ¿la vivo de vuelta o no? ¿Qué quiero hacer con ese juicio? Por ejemplo, algo que se me viene rápido. Entonces, en relación a una comida, yo nunca probé, por ejemplo, imagínense que hacen un viaje a Oriente, a otro lado, y comen un escorpión frito o un alacrán frito. Nuestras ideas, nuestras cosas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a trabajar con lo que mis conceptos que tengo de ese bichito, de ese alacrán que para nosotros nos da asco, le tenemos miedo, es ponzoñoso, lo que sea, pero que si allá se come, lo comen como un snack, lo que sea. Entonces, si yo voy a probar eso con juicio, ya estoy juzgando antes, ¿no? Y ya estoy poniéndome en una situación donde no puedo vivir el momento, ¿no? Simplemente, si me hacen probar eso sin saber qué es, con los ojos cerrados, lo pruebo y digo, y después me dicen, entonces yo puedo elegir. Me gustó, no me gustó, puedo digamos, el apego a esa creencia o a ese miedo del bichito que me permite no comerlo y nutrirme con lo que me permite nutrirme, ¿no? Más allá de las ideas de cada uno. Todo bicho que camina va para el asador, dice un dicho. Entonces, y en Oriente, son China sobre todo, un montón de personas, bueno, lo que sea se come. Pero bueno, más allá de eso, si no es la idea que yo le doy a eso. Lo pruebo sin ideas, trato de no pensar que acá en Occidente es un bicho ponzoñoso y lo pruebo. Después elijo, me gustó, no me gustó. Ahí viene el juicio, pero es personal, me gustó, no me gustó. En inicio, ese juicio no es un juicio, sino es una experiencia personal. A otro le puede gustar, entonces no hay ahí algo exacto, ¿no? Por algo lo hacen. Y así con cada cosa hay experiencias, ¿no? Si yo no la conozco la experiencia, piensen esto. O otro dice, no, mi amigo dice que es un asco, yo no lo voy a comer porque mi amigo dice que es un asco, pero a lo mejor me estoy perdiendo una experiencia deliciosa. O una experiencia. Y después cada uno le va a dar. Luego de la experiencia, ahí le doy un juicio. ¿Me gustó o no me gustó? Y luego elijo, en vez de decirle, no, es una porquería, no es una porquería, no me gustó. Para mí no me gustó. Y ahí queda. Si yo le empiezo a decir, es una porquería, algo que a mí no me gustó, otros pueden tomar mi palabra como real y perderse una experiencia. Y así sucede, ¿no? Por eso estas son ideas que se trasladan de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El miedo a las cucarachas o a los ratones de ciertas personas, que a lo mejor no es de ellos, sino es de su mamá, de sus abuelos y demás. Entonces pasa eso, ¿no? La mamá grita cuando ve un ratón, una cucaracha, y la hija imita y no sabe por qué, pero después relaciona que aparece la cucaracha y tengo que gritar, porque mi mamá lo hace. Y bueno, y ahí se van pasando cosas que no son. Okay. Eso es, nos fuimos un poquito largo con esto.
la práctica del mindfulness es eso, ¿no? Empezar a ser consciente de lo que pensamos y sacarle el juicio, ¿no? Y sobre todo la autoexigencia con nosotros mismos, ¿no? Vivir el presente, vivir la experiencia. Después veo qué hago con esa experiencia que tuve o con esa vivencia. Algo un poquito más avanzado y un poquito más que lleva un poquito más de esfuerzo son los ejercicios de visualización y escritura, sobre todo para soltar, para soltar objetos, personas o creencias limitantes. Por ejemplo, ¿cómo? Entonces, yo voy a hacer algo simple. Por ejemplo, tengo que viajar al exterior, a vivir al exterior, o una persona tiene que viajar. Entonces, empiezo a visualizarme en el exterior, viajando, pero en vez de visualizarme con lo que pierdo acá, empiezo a visualizarme con lo que voy a ganar en el otro lugar. O que si una persona se aleja de mí buscando nuevos horizontes, en vez de visualizarme yo sin esa persona, me visualizo en una nueva etapa y visualizando que él va a estar mejor, que va a estar en otra situación, buscando su vida y demás, ¿no? Bueno, es muy amplio para explicar rápido, pero se puede hacer, ¿no? Lo mismo con la escritura, ¿no? La escritura se hace mucho, por ejemplo, en psicomagia, ¿no? Escribir una carta soltando, diciendo todo lo que uno siente. Ya está. Es más allá de esto, pero bueno, más o menos una idea. Hay personas que tienen mayor capacidad de visualización, son muy imaginativas, hay personas que tienen capacidad de escritura. Bueno, por el lado que sea más fácil se puede trabajar estas técnicas de desapego, ¿no? Meditación con observación de lo que pienso, de lo que siento, es más budista. La práctica del momento presente, sin clasificar, sin hacer juicios, tratando de evitar los juicios, viviendo el momento presente, la experiencia del momento. Y obviamente después con ejercicios de visualización, de escritura, con técnicas más específicas que seguramente si deciden hacerlo con la ayuda profesional le van a dar las sugerencias más seguras, ¿no? O las más importantes para el profesional que considere en ese momento. Bien. El desapego nos va a brindar la posibilidad de empezar a trabajar con nosotros mismos y hacer conocernos más para poder vivir en forma interior de mejor manera y como buscar ese mundo de paz que tanto anhelamos, ¿no? O de tranquilidad. Siempre depende de cada uno, ¿no? Por eso podemos decir que el desapego es como abre puertas para empezar a desarrollar ese camino interior, ¿no? Esa búsqueda de paz interna, paz interior, de mejor estar. 3 preguntas, si las quieren anotar, 3 preguntas para ayudar a profundizar el proceso que a cada uno le puede resonar, o no, tal vez. La primera, ¿hay alguna persona, idea, objeto en mi vida? ¿No? Pues es una pregunta personal, ¿Hay alguna persona, idea, objeto en mi vida de la cual dependa mi felicidad o tranquilidad? ¿Cómo reaccionaría emocionalmente si ya no estuviera presente? Es una pregunta para reflexionar, ¿no? Para sentarse. Va a quedar grabado, así que después lo pueden ver de vuelta nuevamente. La segunda, ¿qué pensamientos o creencias recurrentes siento que me limitan y de los cuales me costaría despegarme? Acá tengo que ver que si hay ideas, percepciones que mantienen mi comportamiento o que pueden llegar a ser, o que son un obstáculo para mi paz mental, mi paz emocional o mi crecimiento. ¿Qué pensamientos o creencias recurrentes siento que me limitan y de los cuales me costaría despegarme?
Todo esto para hacerlo en un estado de meditación, ¿no? En un estado de introspección. La tercera. ¿Cuándo fue la última vez que solté voluntariamente algo que quería? ¿Y cómo me sentí después de hacerlo? Si alguien pudo hacerlo, puede traer ese recuerdo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que solté voluntariamente algo que quería y cómo me sentí después de hacerlo? Esto es la revisión de una experiencia de desapego pasada. Y qué influencia tuvo en mi bienestar, qué aprendí de ella, qué aprendí de esa situación y cómo puedo aplicarlo en el futuro. Así que bueno, esas 3 preguntas para el trabajo personal, el que lo quiera hacer o que tenga la intención de empezar a soltar cosas, generalmente del pasado, ¿no? Personas, objetos, creencias. Y bueno, ya para terminar, si alguno tiene preguntas, la hace, si no al privado o después. Una frase del Dalai Lama para cerrar. Cuanto más apegado estás a algo, más se oscurece y estrecha su visión. A veces, hasta el punto de estar convencido de que solo hay una manera de proceder. Escuchen, cuanto más apegado estás a algo, más se oscurece y estrecha tu visión. A veces hasta el punto de estar convencido de que solo hay una manera de proceder. Una frase del Dalai Lama. Así que bueno, los dejo con esa frase, los dejo con esas 3 preguntas y bueno, a trabajar el desapego. Cualquier consulta, cualquier pregunta al privado. Chao, gente.